Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Quería, en primer lugar, dar la bienvenida a Gemma, secretaria general de Melilla. Os pido un aplauso para ella, que participa. Como invitada, y también quería dar la bienvenida y os pido otro aplauso para Julio Rodríguez. En el caso de Julio, traigo una propuesta. Querría proponeros que Julio se incorporara de manera permanente como invitado al Consejo Ciudadano y que se ocupara, en coordinación con las secretarías de Sociedad Civil e Internacional, del área de defensa, que nos gustaría que la encabezara. Creo que esta va a ser una de esas cosas que se aprueban por aclamación. Así que muchísimas gracias, Julio, por aceptar la invitación permanente. Me dicen que tienen problemas en la sala de prensa para escucharnos, así que en cuanto los compañeros nos digan, avanzamos. Así que vamos con lo importante. O sea que ya sí, ¿no? Vale. Bueno, hoy, digamos, el objeto de este Consejo Ciudadano, que es un Consejo Ciudadano histórico, es, pues de alguna manera, hablar de la situación de nuestro país, y eso es lo que va a ocupar mi intervención de hoy. Querría proponeros que iniciáramos un diálogo que esté al nivel de los mejores debates que hemos tenido en este Consejo Ciudadano, que para mí es un orgullo y que sigue marcando la diferencia en las fuerzas políticas en nuestro país. Presentaré una hipótesis que ya hemos venido explicando en los últimos días, que de alguna manera corresponde a este Consejo Ciudadano su desarrollo. Por eso os invitaría a que tuviéramos un diálogo y un debate a propósito de la situación política que vive España después de estos 2 años. Digamos que el objeto de este debate es encarar y afrontar estratégicamente las implicaciones que tiene el fin de un ciclo. El fin de un ciclo electoral que empieza con las elecciones europeas y que seguramente termina el 26 de junio. De alguna manera, las elecciones del 26 de junio abren un nuevo escenario político en España que seguramente está llamado a redefinir nuestro papel y nuestras estrategias. Digamos, la estrategia del Blitz, la estrategia de la guerra de movimientos, el Podemos concebido como máquina electoral, el Podemos que de alguna manera se articula en torno a los documentos de Vistalegre, tenía un objeto preciso y era aprovechar una ventana de oportunidad histórica que se abría en nuestro país, y seguramente ese tiempo político termina el 26J y a partir de ahora se abren nuevos desafíos para los que yo creo que estamos magníficamente situados. Ninguna fuerza política con un programa político como el nuestro y con unas ambiciones políticas como las nuestras ha tenido jamás en la historia política reciente de nuestro país la oportunidad que se nos presenta a nosotros. Al mismo tiempo, podemos afirmar ya, ahora desarrollaré un poco más esta idea, que de alguna forma estos 2 años en España se saldan con un cambio en el sistema de partidos. Ya veremos si eso implica también cambios en el sistema político, pero España pasa de un sistema bipartidista con 2 formaciones políticas que se repartían el poder mediante un sistema del turno, 2 partidos políticos dinásticos, a un sistema en el que ahora mismo hay 3 grandes partidos políticos, y eso
y eso tiene enormes implicaciones al tiempo que las mayorías absolutas han dejado de ser la conjugación evidente del funcionamiento parlamentario en nuestro país. La clave de la hipótesis Podemos, de los últimos 2 años, que de alguna manera, digamos, estamos obligados a superar o a evaluar ya en sus resultados, es que España empieza a vivir lo que calificábamos y lo que hemos discutido en este Consejo Ciudadano en otras ocasiones como una crisis orgánica o una crisis de régimen. De alguna manera, los éxitos políticos de la transición española que cristalizan en el texto constitucional del 78 y en el régimen político del 78, de alguna forma empiezan a ponerse en cuestión, no tanto por una suerte de venganza de los derrotados en la transición o de venganza de la izquierda, sino probablemente por el agotamiento y la traición a esos consensos de la transición y del régimen político del 78 que protagonizan las propias élites políticas españolas. La decrepitud de esas élites políticas y económicas que tiene incluso expresiones mediáticas. El otro día tuve la oportunidad de decir en el diario El País que seguramente este periódico fue el intelectual colectivo, como dice Gregorio Morán, de la transición, fue el periódico que más condiciona cómo se piensa políticamente España, el periódico que mejor se parece a España durante el tiempo de la transición y el medio de comunicación que de alguna manera mejor define, tanto en España como en el extranjero, digamos, el carácter de nuestro sistema político, hoy está convertido, independientemente de transformaciones estéticas, en un periódico, en un medio de comunicación de la Restauración, que de alguna manera defiende la permanencia de una suerte de estructuras políticas y de relaciones de poder que ya no son propias del presente. De alguna forma, el posicionamiento de esas viejas élites, justificando que buena parte de los consensos de ese sistema político y de la transición española se venían abajo, y esto tiene que ver con las dificultades para mantener a flote los derechos sociales y el trabajo como garante de la dignidad y de una serie de condiciones de vida dignas, provocan que en España haya un empobrecimiento de las clases medias que tiene, como siempre que se toca a las clases medias, unos efectos ideológicos terribles. Y eso seguramente se expresa en el 15M. Un movimiento 15M que apunta sobre las élites diciendo no nos representan, queremos democracia, con un lenguaje completamente nuevo, inaugurando una nueva gramática política que habría posibilidades de transformación en España que seguramente no se dieron con la misma intensidad en la transición política, independientemente de la fuerza de los movimientos populares que se produjo durante la transición. Quizá no había movimientos populares tan poderosos y tan organizados en el año 2011, pero sí unas transformaciones en el subsuelo de la estructura social española, lo suficientemente poderosas como para imaginar cambios sin precedentes. Ahora bien, como decía antes, eso no era una venganza de los perdedores de la transición, ni era una venganza de la izquierda, eso era la posibilidad de construir una gramática política nueva. Quizá nosotros, humildemente, somos los que mejor entendemos que lo que representa el 15M y esa crisis orgánica y esa crisis del régimen del 78 no tiene una lectura estrictamente en términos de izquierda y derecha, sino que implica manejarse políticamente con una gramática nueva. Con una gramática nueva, además, que genera consensos en otros ámbitos. Es verdad que el 15M abre un ciclo de movilizaciones que se expresa en los movimientos en defensa de la vivienda digna, de la sanidad pública, de la educación pública, pero que seguramente va a tener como teatro de combate político más determinante la televisión. Siempre que me preguntan digo que seguramente uno de los dispositivos televisivos que preestablece el ambiente ideológico Podemos es el programa de Jordi Évole, Salvados, que de alguna manera toca una serie de elementos como claves en una conciencia colectiva que funciona en clave de popolo de la televisión.
Podemos surge en un momento de reflujo de las movilizaciones sociales y surge a partir de un huequito que habíamos hablado en los medios de comunicación. Y eso forma parte de una hipótesis que seguramente cada vez se cuestiona menos, pero que en aquel momento era enormemente agresiva. Es decir, nosotros no queremos ser una formación política que haga de su bandera la venganza de la izquierda respecto a sus derrotas históricas en España, y nosotros no somos una organización política que sea el instrumento político de las organizaciones sociales y los movimientos populares. Ya quisiéramos, ojalá, y ojalá en el futuro nos podamos convertir en eso, pero no somos eso. Somos el resultado de una serie de transformaciones en la estructura social que se expresa en un campo de batalla ideológico que es la televisión, y que solo a través de un lenguaje político novedoso que engarce con ese movimiento tectónico de las clases medias a través de su empobrecimiento, puede permitir un blitz político, una guerra relámpago, un golpe, aprovechando una estructura de oportunidad que ha durado 2 años. Eso es lo que explica la estrategia de Podemos, tanto en las elecciones europeas como el modelo organizativo y la línea política que se establece en Vistalegre, y que tiene que ver con algo enormemente ambicioso. Pretender básicamente que en cuestión de meses, de 20, 24 meses, pasar de no existir a gobernar en España. Y hemos estado a esto de que nos salga. Terminamos unas elecciones europeas haciendo algo que nadie había logrado en España, y mira que se había intentado veces en las elecciones europeas lograrlo: 1,3 millones de votos, 5 eurodiputados, algo increíble, y salimos en aquella rueda de prensa diciendo que eso no basta, que nuestro objetivo es ganar las elecciones, que con 5 eurodiputados y 1,3 millones de votos no se cambian las cosas, y a partir de ahí el timón se dirige a intentar ganar las elecciones. Son 2 años enormemente difíciles, en los que experimentamos un nivel de ataques de nuevo inéditos en la política española. Jamás una organización política y sus dirigentes han sido atacados de la manera en que lo hemos sido nosotros, y jamás una organización ha tenido que enfrentar el nivel de consenso entre los poderes establecidos y los poderes mediáticos que hemos experimentado nosotros. A pesar de esa guerra sin cuartel, apuntando tan alto y siendo enormemente virtuosos, yo creo que incluso a veces hemos podido ser víctimas de nuestra propia lucidez, de que pareciera que efectivamente lo hacíamos todo bien. Pues hemos terminado con 5 millones de votos, con 71 diputados, y liderando un bloque político electoral en el que no solamente están las organizaciones de la izquierda tradicional, que de alguna manera mantuvieron la decencia programática en los últimos 30 años, sino que también es una expresión de la plurinacionalidad de nuestro país, con presencia de organizaciones de las Islas Baleares, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Galicia. No es poco para 2 años de existencia habernos colocado donde nos hemos colocado. Al tiempo que nosotros estamos ahí, el Partido Socialista, que parece que sigue muy preocupado por nosotros, pues ha encarado sus 3 peores resultados en su historia. No solo el de 2011, sino el del mes de diciembre y el del mes de junio. Jamás el Partido Socialista en España estuvo tan débil políticamente como ahora. En el caso del Partido Popular, a pesar de que celebran la pírrica victoria de la recuperación, han vuelto a niveles de 1989, con enormes dificultades para llevar acuerdos, y bueno, con una pirámide de población en España que quizá no sea demasiado halagüeña para ellos. Llegamos a una situación, después de muchos movimientos, en la que parece que se consolidan 3 fuerzas políticas y hay una cuarta que queda descolgada. Esto es llamativo porque esa cuarta fuerza política, que seguramente no tendría razón de ser fuera de Cataluña sin nuestra existencia. Recordad que fue el jefe del Banco Sabadell el que habló de la necesidad de un Podemos de derechas, y todos asistimos a cómo
se fletó, se armó económicamente por parte de sectores muy poderosos del empresariado y con un apoyo mediático de nuevo sin precedentes en este país, un antídoto frente a Podemos que se llamaba Ciudadanos, que llegó a ir primero en las encuestas, pero que con 32 diputados y la recuperación del PP seguramente tenga dificultades para ocupar en el futuro un espacio político distinto al que ocuparon el CDS y UPyD en nuestro país. Y sin embargo, sí se consolidan tres grandes fuerzas políticas. Creo que el Partido Socialista va a seguir siendo una fuerza política muy importante, sobre todo en el sur de España, pero creo que Podemos y Unidos Podemos ha demostrado que está aquí para quedarse por una serie de cuestiones que tienen que ver con la propia estructura social de nuestro país. Unidos Podemos es la fuerza política estatal que gana las elecciones en Euskadi, que gana las elecciones en Cataluña, que tiene unos resultados espectaculares en Navarra y que además, siguiendo una tradición muy española, pues crece y aumenta en los lugares más desarrollados y en las grandes ciudades, al tiempo que es la fuerza política preferida por los menores de 45 años. Eso revela de alguna manera que Unidos Podemos ya está ahí y que Unidos Podemos va a ser una fuerza política crucial. La correlación entre esos dos espacios políticos, digamos, entre comillas, del progresismo, creo que dependerá de coyunturas, dependerá de decisiones de esas formaciones, pero creo que de alguna manera se va a estabilizar y creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como nosotros hemos demostrado tener unos asideros sociales en España que llaman a pensar que van a ser notablemente estables. Creo que nosotros ya no somos solamente Podemos. Podemos expresa seguramente la mejor traducción político-electoral del 15M y expresa un discurso y un estilo de transversalidad que es la clave de lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años, pero nosotros tenemos un desafío mayor que me gustaría discutir con vosotros y es un desafío de liderazgo. A nosotros de momento nos han reconocido el liderazgo compañeros de viaje y aliados que vienen tanto de la vieja izquierda española y catalana como de organizaciones políticas de algunas de las naciones sin Estado que forman parte de nuestro país. Y eso implica, digamos, revalidar de manera continua ese liderazgo. Si nosotros aspiramos a ser la referencia o el motor de ese espacio político complejo y plural que contiene a muchas identidades políticas, y yo creo que ese es uno de los grandes aciertos en términos estratégicos de los últimos meses, que Podemos de alguna manera pueda liderar un bloque más amplio, tendremos además que asumir un desafío ulterior, y es la construcción de un bloque histórico que solamente se puede hacer con los movimientos populares. Esto, que el otro día abrió una cierta polémica, tiene que ver con reconocer una obviedad. Los movimientos sociales y populares son absolutamente imprescindibles para construir un bloque histórico y es una necesidad de Podemos construirlo, no para algo tan simple y tan mecánico como que Podemos se convirtiera en una suerte de voz de los movimientos sociales en el Parlamento, sino para construir un proyecto, digamos, de tipo cultural. Y eso implica una relación con todos esos sectores. El problema es que sin posiciones de poder en las instituciones eso es mucho más difícil de construir. Durante mucho tiempo, algunos pensaban que la dinámica de construcción de los movimientos populares era lo contrario al trabajo dentro de las instituciones, y eso es una torpeza. Desde las instituciones, con poder institucional, es mucho más fácil construir movimientos sociales y sus expresiones culturales que cuando estás fuera. Esto lo entiende cualquier músico de un grupo alternativo que sabe que si hay ayuntamientos toca y si no hay ayuntamientos, pues no toca. Esto lo sabe perfectamente quien ocupa un centro social o un gasteche, que sabe que si hay ayuntamientos con los que se puede dialogar, pues hay movimiento social en los barrios y si no lo hay, pues es mucho más difícil. Esto es algo que los que venimos de los movimientos sociales, militando toda la puñetera vida, pues conocemos bien, y quizá los recién llegados con un conocimiento exclusivamente escolástico de los movimientos sociales, pues todavía les cueste
todavía les cueste entenderlo. Eso es un enorme desafío para Podemos. Cómo en los próximos años construimos una vinculación con los movimientos populares que permita armar un bloque histórico que es mucho más que un bloque político y electoral, que es lo que tenemos en estos momentos. Hay paradojas, como en todos los análisis. Al final, decía Javier Cercas en Soldados de Salamina, que es un pequeño pelotón de soldados los que salva a la civilización occidental, pues en política a veces es un número pequeño de votantes el que determina el contexto que uno tiene que asumir. Esto tiene que ver con la paradoja del 1.000.000 de votos. Al final ha sido 1.000.000 de votos la clave fundamental para cerrar el ciclo. Si hubiéramos obtenido el resultado que vaticinaban todas las encuestas, todas las israelitas y lo que pensaba todo el mundo, es verdad que siempre cuando se producen los resultados despiertan listos que sabían lo que iban a ocurrir y que afirman que ellos ya lo dijeron. Y sin embargo, yo no escuché a nadie prever los resultados electorales que íbamos a tener antes del 26. Ni siquiera Gaspar Llamazares, como se encargó de recordarle David Bravo en un oportuno tuit que todos celebramos. Pero la paradoja es que si hubiéramos obtenido lo que decían las encuestas y las israelitas, pues el ciclo no se habría cerrado. Estaríamos en una situación en la que en estos momentos nos estaríamos postulando para liderar un gobierno de coalición y seguramente en caso de que el Partido Socialista optara por apoyar al Partido Popular en una operación de harakiri político, pues se prolongaría un ciclo en los próximos meses o en los próximos años. Sin embargo, eso no ha ocurrido y vamos hacia un tiempo de ralentización. Y de nuevo, definir los problemas y definir las situaciones no implica ningún pesimismo. Digamos que cuando un médico tiene que diagnosticar una enfermedad, no la diagnostica en función de su estado de ánimo o en función de sus deseos, sino en función de lo que hay. Yo creo que se abre un escenario fascinante, pero es un escenario difícil, un escenario en el que la política parlamentaria pues va a definir buena parte de lo que Podemos sea. Un escenario en el que nos vamos a tener que enfrentar a lo que todas las organizaciones políticas partidarias se enfrentaron en el pasado, que es procesos de burocratización, ser una máquina de generar empleados que además se organizan sindicalmente. Pues bueno, lo que ha ocurrido en todas las organizaciones políticas históricamente y también en las del movimiento obrero, como decían Robert Michels y Max Weber, y ese no es un desafío sencillo. Al mismo tiempo, la territorialización, la razonable federalización de Podemos, pues implicará que surjan pues contradicciones como las que surgen en otras fuerzas políticas. Ha habido en estos 2 años, en el marco de la hipótesis y de la guerra de movimientos, una cierta tensión entre ser jacobinos y plurinacionales al mismo tiempo. Y eso seguramente fue virtuoso durante 2 años, pero eso es insostenible en el tiempo. Y eso nos va a hacer enfrentarnos pues, a dinámicas muy difíciles. Decir que es complicado y difícil a lo que nos vamos a enfrentar no es ser pesimista, es de alguna manera reivindicar el estilo ganador. Solamente gana quien diagnostica bien las dificultades y quien se plantea, por lo tanto, superar las dificultades. No hay nada más perdedor y más patético que un discurso o un análisis triunfalista como mero homenaje a la identidad a las banderas, en lugar de mirar el recorrido que tenemos que hacer, ver todas las zanjas, todas las trampas y todas las dificultades, precisamente porque queremos avanzar y porque queremos recorrerlo. Hoy vamos a tener que hablar, y los informes de Rejón y de Vescansa irán en esa dirección, pues de cosas que tengan que ver con lo que ha pasado en las elecciones y con lo que ha pasado en la campaña. Como recomendación personal, evitaría una fetichización de estos elementos, por 2 razones. Primero, la ciencia social no ha llegado tan lejos como para poder determinar a ciencia cierta por qué los hechos históricos se han producido. Los historiadores nunca han dejado de pelearse y siguen peleándose para explicar la causa de procesos mucho más relevantes y mucho más importantes que estas elecciones. ¿Qué es lo que explica la Revolución Francesa o la Revolución Rusa o el deshielo entre los grandes bloques? Pues bueno, eso siempre implicará la caída de la tasa de ganancia. Debates profundos entre diferentes corrientes historiográficas. Entonces, ¿qué pasó? ¿El problema fue la campaña? ¿El problema fue el acuerdo con Izquierda Unida? Creo que es imposible saber
saber científicamente qué cosas han ocurrido. Y creo que además ninguna de estas dos se sostiene demasiado. Yo creo que para entender que 1 millón de personas se quedaron en su casa, creo que son otra serie de factores los que operan. Y luego me preocupa que de alguna manera pues los relatos se alejen de su objeto científico y se conviertan pues en lo fundamental de la política. Si lo fundamental de la política y la religión no es explicar nada y tener razón, sino generar facciones e identidad. ¿Qué importa que tuvieran más razón los protestantes o los católicos a la hora de interpretar los evangelios? Al final lo que cuenta es que se construyen, bueno, pues dos iglesias paralelas con un enorme poder social. Tanto poder social que el bueno de Max Weber dice que sin el protestantismo no se entendería el capitalismo y que eso es más importante que la lucha de clases. Pero al final lo importante no es tanto quién tiene razón en el diagnóstico como las identidades que se generan en torno a eso. Entonces, en esto, que es un órgano de dirección, yo evitaría que en última instancia la gente se fuera apuntando a explicaciones que después solamente funcionan en clave de corriente o en clave de facción. Yo creo que vamos a tener muchas cosas sobre las que discutir, mucho más importantes que saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Por eso creo que es muy importante que en este Consejo Ciudadano hablemos fundamentalmente del futuro, porque el futuro es enormemente difícil. Tenemos que definir, pues para empezar, cómo diseñamos un trabajo parlamentario que es absolutamente crucial, que es muy importante, pero que tiene el riesgo del cretinismo parlamentario, de convertirnos en aquello que precisamente nunca hemos querido ser. Estos 6 meses han sido en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, han sido muy valiosos, hemos aprendido mucho, pero también nos ha revelado que ahí competíamos en un terreno muy difícil para nosotros. Hemos estado condicionando la política española sin estar en el Parlamento y de repente cuando entramos en el Parlamento la política española nos condiciona a nosotros. Y tenemos cada semana una reunión de junta de portavoces, la PNL de no sé qué, la comisión de tal. Y eso, siendo imprescindible construirse como una fuerza política de oposición parlamentaria para gobernar, tiene enormes riesgos para una fuerza política, digamos, que ha jugado con su naturaleza outsider como uno de los atractivos electorales y políticos, incluso de sex appeal, más importantes. Seguir siendo sexys a la vez que somos parlamentarios, pues tiene sus complicaciones y creo que tiene sentido discutir de eso. Al mismo tiempo que definimos cómo se establece la relación con todos esos aliados que no siempre comparten los mismos diagnósticos que nosotros. El otro día, en la reunión con las confluencias, había una enorme cercanía de análisis con Xavi Domènech y con En Comú Podem, pero con otros compañeros, digamos, que era diferente. Beiras insistía mucho en, digamos, el proyecto borbónico para entender lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Otros compañeros planteaban otras claves. Bueno, mantener un debate político con los aliados pues requiere también pues demostrar pues no solamente que somos muy listos, sino que además los demás nos lo reconocen y que podemos, pues de igual a igual con otros compañeros, construir relatos que nos sirvan para entender la realidad y para definir estratégicamente lo que tenemos que hacer. No es una cuestión menor, aunque sea una cuestión obvia, la necesidad de ir desarrollando un programa de gobierno creíble. El corte de ese programa yo lo tengo claro y no me repito y no paro de repetirlo. El abandono de la socialdemocracia tradicional, de las propias posiciones socialdemócratas, que a mi juicio es pues lo único que se puede hacer en un Estado del sur de Europa, en el marco de la zona euro y en el marco geopolítico que nos ha tocado, pues es reivindicar pues lo que siempre fue pues un programa que ni siquiera de socialismo democrático, de socialdemocracia, una reforma fiscal progresiva, defender los salarios, defender las condiciones del empleo, la protección de los parados, defender las pensiones, la educación, la sanidad pública y la vivienda. Y tenemos que hacer que un programa que defienda estas cosas no pueda ser tildado de catastrofista. Normalizarse es, de alguna manera, pues ocupar esa centralidad programática que sí hemos tenido dificultades para ocupar. Es decir, cuando hubo un comunicador
que nos puso la etiqueta de son los que hacen el mejor diagnóstico, es decir, son los del diagnóstico de la centralidad, pero después no son capaces de aportar soluciones, de alguna manera creó un sentido común, chusco, cuñado, pero enormemente efectivo en nuestro país, que como los de Podemos tienen razón a la hora de decir lo que pasa, pero no aportan soluciones, cuando en realidad somos los que aportamos soluciones más coherentes. Bueno, pues uno de los desafíos de este tiempo es ser capaces de aportar esas soluciones. La construcción del bloque histórico, que es una cosa enormemente grande y que implica que en España haya movimientos populares que hay muy poquito. O sea, no es una buena noticia que Podemos sea el resultado de un momento de reflujo de las movilizaciones y que la televisión se convirtiera en el único espacio de debate ideológico. Eso implica que nosotros hicimos virtud de la necesidad, que nos convertimos en tertulianos para hacer política. Pero eso no es una situación deseable, que incluso padecimos un cesarismo político durante meses porque era lo único que se podía hacer en aquellos momentos. Creo que eso ya lo hemos superado, creo que somos una organización, digamos, con capacidad suficiente para no depender de nadie, pero siguen faltando movimientos populares y nosotros hemos cometido el pecado de hacer que buena parte de los dirigentes de los movimientos populares hoy sean diputados y cargos públicos de Podemos, lo cual no es necesariamente una buena noticia. Al mismo tiempo, hace falta crear una nueva cultura, que esto es incluso un debate a veces agrio entre nosotros. Germán Cano y yo no paramos de lanzarnos pullitas últimamente entre el Twitter y los medios de comunicación a propósito del tipo de cultura que hace falta. Germán decía en un tuit, igual estaba más cerca de España el rollo maquinero de Soraya Sáez de Santamaría que el Pueblo Unido de Quilapayún, que era como, puede ser, pero yo no sé si tenemos que optar entonces por el rollo maquinero o si determinadas subculturas hipsters, en mi cruzada personal contra el hipsterismo político, son la solución para ocupar la centralidad. Hace falta un debate, un amplio debate cultural y ver qué productores de cultura se vinculan con nosotros y cómo construimos realmente una cultura alternativa que tiene vida propia y que es seguramente en el espacio en el que se dan las verdaderas guerras ideológicas. Ahí sí es donde opera la ideología de verdad y ahí es donde tenemos una pelea y eso tiene que ver con afinidades estéticas, eso tiene que ver con la música que se hace. El cabrón del Nega, de los Chicos del Maíz, siempre me manda una foto y me dice, mira la centralidad, los Chicos del Maíz con un concierto de 40.000 personas. Cuando otro grupo de los que salen en los 40 principales junte tanta gente, me cuentas tú cómo se construye cultura, que es como ya, compañero, lo que pasa es que estos son todos menores de 25 años. Si tienes que construir una cosa con gente un poco mayor, pues está por inventar. O les llevamos a los cantautores de siempre o nos inventamos una cosa nueva. Eso políticamente es absolutamente crucial. Y cuando no tienes instituciones públicas desde las que intervenir, eso es muy difícil. Había una canción de Los Refrescos que decía, en Aquí no hay playa, podéis tener movida hace tiempo, movida promovida por el ayuntamiento. Pues como todas las movidas, es decir, como todas las culturas, en última instancia han sido promovidas por aparatos institucionales que proveen recursos, que proveen instalaciones y que proveen los marcos para que eso se vea. Si no suenas en la radio, si no estás en las redes sociales, si no se te escucha, no existes. Y eso es un desafío absolutamente crucial para nosotros, crear algo parecido a una cultura que se puede identificar con Podemos. Creo que en buena medida lo hemos conseguido. Lo que pasa es que no hemos logrado trascender los ambientes juveniles. Hemos logrado ser absolutamente centrales y hegemónicos en las redes sociales, pero eso no basta y eso lo hemos visto en estas elecciones. Existe, digamos, todo un mundo rural que incluso cuando nosotros lo llamamos mundo rural, parece que es como si lo llamáramos el planeta Marte. El mundo rural, o sea, es como, está el mundo, que es donde vivimos nosotros, y está el mundo rural, donde mandamos a Ariel Jerez a que vaya con la guardia de la noche a ver si les damos la papeleta dentro de un sobre se solucionan todos nuestros problemas. Claro, eso revela los límites culturales de Podemos y los desafíos que hay que afrontar en los próximos tiempos. Por mi parte, nada más, me callo si os pediría que tengamos un debate político,
y que tengamos un debate político de altura en el que no hablemos tanto de nosotros mismos, sino que hablemos de la situación de España y de nuestro país y de qué papel nos toca jugar a nosotros en los próximos 4 años. Nada más, muchas gracias.